Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a tratar todo aquello que hay que saber sobre los bucles con JavaScript, desde el tradicional for, que sirve para cualquier tipo de funcionalidad, pasando por variantes como el for-in, como el for-off, como el for-each y algunas nuevas incorporaciones como los métodos map, reduce y filter, que veremos al final pudiendo utilizar la sintaxis de ECMAScript 5 o bien, si queremos, podemos introducir la función flecha de ECMAScript 6 para hacer todavía el código mucho más compacto. Empecemos con el for, que es sin duda el más rápido de todos y además sirve para cualquier cosa. Sirve también para recorrer arrays o sirve para dibujar en pantalla 200 elementos HTML, 400 imágenes o recorrer esas 400 imágenes o 200 que hay en pantalla para ver lo que hay dentro, para dibujarlos, para pintar de verde, para cualquier cosa. Y todo súper rápido. El único inconveniente que tiene es que para utilizarlo pues tiene una estructura un pelín peculiar y hay que indicarle tres parámetros. La variable por la que tiene que empezar a contar, el incremento y hasta cuándo tiene que seguir contando. Vamos a ver un ejemplo para poder verlo y luego accederemos a los otros bucles, a los de tipo for-in, for-off, for-each y map, filter y su amigo reduce. Para ello vamos a crear, por ejemplo, aquí dentro de la función, creamos un bucle que lo creamos con for, aquí pondríamos los tres parámetros que he comentado hace un momento y entre las llaves pondríamos todo el código que queremos que se repita según los parámetros que pongamos arriba. Así, para contar las repeticiones que tiene que realizar el código, necesitamos utilizar una variable, puede ser cualquiera. Nosotros utilizaremos, por ejemplo, la variable y para que esta variable no sea global como sería ahora, queremos que cuando acabe el bucle no tenga ningún tipo de valor, porque no nos interesa para nada, vamos a añadir delante let, de tal manera que cuando llegue a esta llave de aquí, la variable i perderá su valor. Y esta variable nos indicará, pues, cuántas veces tiene que contar. En este caso, lo que tenemos que decir en el primer lugar, en el primer parámetro, es desde qué número tiene que empezar a contar. Puede ser desde el 1, desde el 1000, desde el número que sea, pero si fuéramos a utilizar, por ejemplo, arrays, siempre se empezaría a contar a partir del 0, ya que el primer dato de un array siempre es el 0, igual que el primer elemento de un HTML es el 0, se empieza a contar a partir siempre del 0. Luego, separado por punto y coma, tenemos que decir el segundo de los parámetros, que sería la condición. ¿Hasta cuándo sí tiene que seguir contando? No cuándo tiene que dejar de contar en este bucle. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos crear, por ejemplo, 5 cajas, tendríamos que decirle que siguiera realizando el bucle hasta que i fuera menor que 5. No igual que 5, porque son 5 y el 0 cuenta 0, 1, 2, 3 y 4, con lo cual serían 5, menor de 5. Y luego el último sería el incremento o decremento. Cada vez que dé la vuelta al bucle, si tiene que incrementar en 1, decrementar en 1, aumentar de 5 en 5, etc. Vamos a decirle, por ejemplo, que la variable i se incremente en 1. Pues bien, lo que pongamos aquí en medio se realizará tantas veces como le hemos dicho en la parte de arriba. Vamos a crear, por ejemplo, en el body un div que se puede llamar caja, un alarde de creatividad, y dentro de esta caja JavaScript creará pues 5 cajas. Entonces aquí le decimos document get element by id, le ponemos el nombre que es caja, le diremos inner HTML para que cree el código HTML dentro de esta caja. Aquí le ponemos un más para que lo añada y no lo borra cada vez que llegue a esta línea. Luego un igual para que dentro de esta caja añada lo que pongamos entre las comillas invertidas, que será simplemente un div, y dentro del div, por ejemplo, para que haya algo y lo podamos ver, vamos a añadirle la variable, en este caso i, que es la que va a contar desde el 0 hasta el 4. Bien, si además quisiéramos que la caja tuviera algún tipo de borde o de color para poder verla un poquito mejor, aquí pondríamos un class, le pondríamos un nombre, por ejemplo, pues cajita, y bueno, dentro de aquí le diríamos cajita. Primero le daríamos un tamaño más pequeño, por ejemplo le pondríamos una anchura de 150 píxeles. Como queremos que sea cuadrado, le daremos la misma altura, también una altura de 150 píxeles. Luego lo que haremos será aumentar el tipo de letra para que sea un poquito más grande el número y lo podamos ver bien. Por ejemplo, le ponemos el doble, 2em. Luego también lo que podemos hacer es ponerle un border para poder ver qué dimensiones tiene. Un border de un píxel de grosor, de línea sólida y, por ejemplo, de color negro. Luego también, ya que estamos de gratis, le ponemos un margin, una separación entre ellos de 5 píxeles para que no estén todos juntos y pegados.
Y luego, ya que estamos también en el texto, vamos a hacer que esté centrado a nivel horizontal y también que esté centrado al nivel vertical. Bien, si ahora lo probamos, veremos que aparecen aquí los 5 cuadros, empezando por el 0. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, imaginaros que lo que queremos es que, utilizando también un bucle, se coloreen todos con un fondo un poquito más grande y con un borde diferente. Entonces, para ello tendríamos que crear otro bucle. Podríamos crear este mismo bucle y añadir aquí que creara los cuadros con esas características, pero imaginaros que lo queremos hacer de otra manera. Hubiéramos hecho un juramento que no queremos hacerlo con bucles, lo tendríamos que hacer de esta manera. Por ejemplo, pondríamos primero document y luego tendríamos que acceder a cada una de estas 5 cajitas que hemos creado en el bucle anterior, que son class. Como son class, pondríamos get elements by class name, le pondríamos el nombre de cajita, pero como hay 5, tendríamos que indicarle aquí cuál de las 5 cajitas queremos seleccionar. En este caso, si ponemos la 0, escogeríamos la primera cajita, que sería esta de aquí, y si quisiéramos, por ejemplo, cambiarle el color de fondo de otro color, pondríamos background color sin el guión y con la C mayúscula, ya que es JavaScript y no puede tener guiones, y aquí le pondremos, por ejemplo, que podemos quererlo de color crimson, que es una especie de rojo. Bien, pero claro, con esto solo pintaríamos en la primera. Si lo hiciéramos sin bucles, tendríamos que repetir esto 4 veces más. Es decir, así, así, así y así. Y poner en cada uno, aquí 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Este sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aparecerían los 4. Pero como esto es muy tedioso y si hubieran 40 nos moriríamos antes de acabar, lo que vamos a hacer es sustituir este 0 por un array en la que también utilice una variable que empezará desde 0 y da desde el 0 hasta el 4. ¿Qué podemos utilizar? Esta misma. No hay ningún problema. Podemos coger esta de aquí. Vale. Aquí borraríamos todas las que sobran. Y sustituiríamos este numerito de aquí, en vez de 0, le pondríamos la variable i, con lo cual sería 0, luego 1, luego 2, luego 3, etc. Si yo ahora esto lo pruebo, funciona igualmente. El color es lo de menos. Funciona exactamente igual con un bucle. Por último, normalmente los bucles se utilizan habitualmente para recorrer un array. También lo podríamos hacer con el for. Aquí podría crear un array, sería global, por ejemplo, días, y crearía un array, en este caso con los días de la semana, que sería, por ejemplo, pues lunes, luego martes, luego el miércoles, menos mal que son solo 7, luego jueves, luego el viernes, el maravilloso sábado y luego viene el domingo. Bien, entonces, si quisiera en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, poner los días de la semana, voy a quitar el bucle de colorearlo de verde o de naranja. Vale. Aquí podría poner, en vez de ponerle i, le podría poner días i. Y en vez de poner los números del 0 al 4, iría poniendo, en este caso, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Evidentemente queremos también el sábado y el domingo, con lo cual en vez de ponerle aquí 5, le pondríamos días length, que serían la longitud del array. Nos saldrían aquí del lunes hasta el domingo. Vamos a poner también aquí un display flex para que me los ponga en la misma fila y los pueda ver de una manera más correcta. Aquí básicamente le voy a decir que caja, que es la caja contenedora, tenga un display flex. Me los pondría así. Y para que le permita que baje a la línea siguiente, le voy a poner un flex wrap. Vale, está mejor. Por lo tanto, podemos acceder sin ningún tipo de problema a los valores de un array utilizando bucles de tipo for, pero existen otras maneras que nos permiten acceder a este tipo de datos de una manera mucho más sencilla, con el for in, con el for off, sobre todo con el for each, ya que podemos despreocuparnos de inicializar variables, de incrementarlas, de crear las condiciones
para que siga ejecutándose el bucle, sino que de una manera mucho más sencilla podemos obtener el mismo resultado. Vamos a verlo. Vamos a mejorar este código y a cortarlo bastante. Vamos a sustituir estos parámetros del for utilizando, en este caso ponemos una variable, que puede ser cualquiera, puede ser por ejemplo día, luego le ponemos el of y después le ponemos el nombre de donde va a coger los datos, que sería el array. En este caso lo que va a hacer es coger el array y sin utilizar ningún tipo de variable de contadora, lo que va a hacer es recorrer días y cada uno de los datos de día lo va a colocar dentro de la variable día. Por lo tanto, la primera pasada, día será igual a lunes, la segunda pasada, día será igual a martes, a miércoles, a jueves, etc. Por lo tanto, aquí lo único que tendremos que poner aquí ya no es el array, sino que sería poner la variable, en este caso día. Si ahora lo probamos, funcionaría exactamente igual, pero el código es mucho más corto. También podríamos utilizar, en este caso, el for each. El for each, la diferencia que hay con el for, es que aquí en el for lo que hace sí que es verdad que añade el dato que nos interesa dentro de la variable día cada vez que pasa por el bucle, pero aquí no tenemos mucha información del índice, del numerito, si va por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Y a veces nos interesa esa variable para poder coger otro array o para cualquier otra cosa. Y aquí no nos lo dice. Entonces, por ello, podemos utilizar el for each, que tiene un poquito más de funcionalidad. Lo que haríamos sería cambiar, aquí añadiríamos each, aquí le tendríamos que poner el array, que es días, vale. Y luego aquí, dentro de los paréntesis, que evidentemente sería diferente al for normal, tendríamos que añadirle una función que reciba los datos. Entonces, si lo queremos hacer de manera compacta para borrar líneas, podríamos poner aquí función y luego aquí dentro de las llaves pondríamos el código. Y dentro de los paréntesis pondremos los parámetros que el código necesita. Por defecto, lo que hace es almacenar tres variables, tres datos. El primer dato, que se puede llamar como queramos, es el valor. Puede ser valor, puede ser cualquier tipo de nombre esta variable. Luego pondrá el índice, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y luego, si queremos, nos dará el array, todos los valores del array. Bien, entonces, lo que pongamos aquí será lo que vaya a realizar. La acción que tiene que realizar es la misma de antes, con lo cual cogemos esta línea de aquí, la ponemos aquí arriba y evidentemente la variable día ya no existe, era del for anterior, y cambiamos día por valor. Que valor es la variable que identifica el valor de cada uno de ellos, con lo cual el for each lo que hará será recorrer el array días uno a uno y irá uno a uno, cogerá lunes y lunes lo meterá dentro de valor. Índice será 0, porque es el valor 0, y array será todo el array días, por si lo queremos tener. Luego hará otra vuelta y cogerá martes, martes lo meterá dentro de valor, dentro de índice será el 1, dentro de array pondrá otra vez todo el array y así sucesivamente. Entonces, en cada una de las pasadas lo que hará será, pues en este caso, coger valor. Si además de valor quiero que me dé, por ejemplo, el índice, para probarlo en este caso, pues aquí podría poner, por ejemplo, porque me ponga lunes, martes, y que seguidamente, entre paréntesis, me ponga aquí, en este caso, índice. Elimino las llaves que quedaron del ejemplo anterior y luego también aquí le voy a poner 50 para que al haber dos líneas pues puedan caber. Y aquí veo primero el valor y luego el índice en cada uno de los datos. También funciona correctamente. Otra de las posibilidades que tenemos sería el for in, que se parece más al of que al in. Lo único que tiene de peculiaridad es que el for in funciona no con arrays de tipo índice como este, sino que funciona con arrays asociativos. En este caso, JavaScript no es que tenga arrays asociativos como tal, sino que, bueno, lo que se hace es poner un array de objetos, como veremos en el último tema, que funciona pues de la siguiente manera. Yo aquí, por ejemplo, me voy a inventar un array, pero en vez de ponerlo entre corchetes, lo voy a poner entre llaves. Y aquí voy a poner una propiedad y un valor. En este caso, por ejemplo, voy a poner nombre, será igual al valor, en este caso, hub. Y luego, separados, en este caso, con una coma, pondría otra propiedad, por ejemplo, edad, y separado con dos puntos pondría el valor, que en este caso sería numérico, y pondría 18, que sería lo deseable. Y si quiero poner alguno más, pues pondría aquí otra coma, pondría otra propiedad, por ejemplo, color, con mi color favorito, y separado con
los dos puntos, pues el color que sea, por ejemplo, crimson. Bien, se podía añadir más. En este caso, esto sería la propiedad y esto sería el valor, que puede ir entre comillas si es de texto o bien puede ir sin comillas si es numérico. Pues bien, en este caso, el for in, voy a quitar esto de aquí, le voy a poner un for, aquí pondría en este caso el dato, pondría una variable, luego pondría el in y luego pondría el array, en este caso asociativo, que sería autor. Bien, entonces lo que haría sería lo siguiente, aquí voy a quitar esto de aquí. Vale, entonces lo que va a hacer es recorrer el array autor, que sería este de aquí, y cogerá cada una de las propiedades, que es nombre, edad y color, y las meterá dentro de dato, con lo cual dato será primero nombre, luego será edad y luego será color. En un principio no coge nada de los valores, lo haré de otra manera. Aquí por lo tanto quito valor y pongo dato. Si ahora quito este paréntesis que es incorrecto, me dice nombre, edad y color. Funciona correctamente. Vale, supongamos que quiero coger los valores. Coger aquí Hub, en este caso 18 y Crimson. Pues bien, lo que tendría que hacer es aquí añadiría, en este caso primero el array, pondría autor y entre los corchetes de cualquier array pondría en este caso dato. Él pone nombre y luego Hub, edad 18, color Crimson. Pero hay que decir que si quisiéramos acceder a estos datos del array asociativo, que en realidad es un array de objetos, desde fuera del for, lo que tendríamos que hacer es un poquito diferente. Le pondríamos primero igualmente el nombre del array y después, en vez de utilizar los corchetes, utilizaríamos el punto y le pondríamos la propiedad, que puede ser nombre, puede ser edad, puede ser color. Si quisiera saber el nombre, pues pondría aquí nombre. Me saldría en este caso Hub, que es el valor de aquí. Y por último, podemos acceder ya al método map. El método map lo que hace es crear un nuevo array a través de los datos de un array de una manera mucho más rápida. También nos permite acceder a los datos de un array pues, sin utilizar un for de manera directa. Vamos a hacer un ejemplo para poder comprobarlo de manera correcta. Vamos a quitar primero el alert, que no nos interesa, y luego quitaremos también, para que haya menos contenido, el array asociativo. Y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a poner aquí, primero, lo que haremos será utilizarlo de la manera sencilla. Se puede utilizar en una línea, pero vamos a hacerlo de la manera primero un poco más larga, para comprenderlo mejor. Primero, le ponemos aquí lo que sería el array que tiene que recorrer, que es días. Después, separado con un punto, le pondríamos el método, que es map. Y después, entre paréntesis, le diríamos la función a la que tiene que enviar los datos. Por ejemplo, a la función que no existe llamada datos. En un principio ya está. Bien, lo único que nos falta es la función que recoge los datos. Esta función la vamos a crear, por ejemplo, aquí, función datos, y cada vez que se lea un dato del array, lunes, martes, miércoles, vendrá esta función y hará algo con ello. Pero antes vamos a borrar todo lo que no sea necesario para que sea todo mucho más claro. Bien, entonces aquí lo único que necesita son dos parámetros que cuando map, el método map envíe los datos aquí, a mí me interesa que me dé primero el valor, voy a poner aquí por ejemplo valor, y que también me envíe el índice. Estos parámetros pueden ser cualquiera, son variables que son locales. Aquí tienen un valor y aquí muere el valor. Pues bien, podrían ser valor, índice, como podría ser cualquier otra cosa. Yo aquí quiero que me ponga primero el valor, es decir, lunes, martes, etcétera, y después aquí quiero que me ponga el numerito, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Con lo cual le pondré índice. Si ahora lo pruebo, pues veo que funciona perfectamente bien. También puedo ponerlo sin tener que hacer otra función, es decir, yo puedo coger todo esto de aquí y meterlo aquí dentro. En vez de datos, le pego todo. Evidentemente el datos, aquí no haría falta, lo puedo borrar. ¿Vale? Y esto funcionaría exactamente igual. Voy a poner aquí esto para cambiar, para que veamos que cambia realmente. Y vemos que cambia. También se podría hacer así sin ningún tipo de problema. Esto lo que haría, voy a arreglar esto un poquito, para que se vea un poquito mejor los bloques. Esto lo que haría sería ejecutar un método map, a través del cual cogería uno a uno todos los valores, en este caso del array días, de tal manera que primero cogería lunes y lo metería dentro de la variable valor. Y dentro de índice cogería el 0 porque es el primero. Después cogería martes, lo metería dentro de valor y aquí 1. Y así sucesivamente. Y en cada una de las pasadas pues ejecutaría la línea que hubiera aquí, que en este caso pues es un ID en HTML, que lo que hace es llenar aquí el contenido. Pero realmente la funcionalidad más interesante de map no es esta, sino que lo que hace es nos permite crear un array nuevo a partir de los valores de un array.
Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero coger los datos de este array y ponerlos en mayúsculas, todos en mayúsculas. De esta manera, lo que tendría que hacer si no utilizara el map sería pues crear un bucle de tipo for o de tipo for of, lo que fuese, y coger dato a dato y de alguna manera pues con el método toUpperCase, con mi inglés maravilloso, pues convertirlo en mayúsculas. Pero lo podemos hacer incluso en una línea. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificarlo un poquito. Aquí voy a poner el nuevo array. Se va a llamar nuevo array. No hace falta ni definirlo ni nada. Simplemente lo ponemos aquí y ya está. Después voy a hacerlo con una función. Voy a poner aquí, voy a quitar esto de aquí. Y le voy a decir que vaya a la función mayúsculas, que es una función que todavía no existe, y que la voy a poner aquí. Función mayúsculas. Aquí va a recibir dos datos. Por una parte, el valor, y por la otra, si quisiera, el índice, pero no lo voy a poner porque no me interesa para nada. Con lo cual, el valor me funciona perfectamente. Y aquí lo que tiene que hacer es coger valor y ponerlo en mayúsculas. Y después devolverlo a esta línea para que el valor devuelto en mayúsculas lo meta dentro del nuevo array. Por lo tanto, aquí utilizo return y lo que no quiero es devolver valor. Quiero devolver valor en mayúsculas. Con lo cual, lo que voy a hacer es utilizar aquí upperCase, es decir, el valor lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo, pero en mayúsculas. Por lo tanto, aquí, si yo le añado un alert para saber qué valor ha añadido, y lo pruebo, veo que están en mayúsculas, lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Si lo quiero hacer en una línea, lo puedo hacer también en una línea. Cojo esto de aquí, lo quito de aquí, lo sustituyo por mayúsculas, le quito mayúsculas, porque evidentemente al estar dentro del método pues no hace falta poner ningún nombre de función, y si esto lo pruebo ahora, veo que me funciona exactamente igual que antes. Incluso lo puedo hacer en una única línea si quisiera, utilizando la sintaxis de flecha de ECMAScript 6. Y consistiría en lo siguiente. Por una parte podría quitar esto de aquí y luego sustituir este y esto de aquí por la flecha. Bueno, aquí si hay un único dato podría eliminar estos paréntesis y aquí pondría lo que tiene que hacer. Básicamente lo que tiene que hacer es convertir en mayúsculas valor. Vale, ya estaría, ¿eh? Lo pongo en una misma línea para que se vea bien. Aquí cerraría esto y todo lo demás sobraría. Bien, ya lo tendría. Si ahora lo probase, esto de aquí lo cierro y lo vuelvo a probar, pues funciona exactamente igual y todo en una única línea. En realidad se puede hacer con funciones o se puede hacer como lo queramos. Hay que tener en cuenta básicamente que el más rápido, sin ningún tipo de duda, es for, pero el map nos da la facilidad de hacerlo todo de una manera mucho más breve y si utilizamos la sintaxis de ECMAScript 6, pues mucho más todavía. Y ya solo me gustaría decirte que suscríbete al canal ya, para no perderte nada. y nos vemos en el siguiente vídeo.